Bueno, para centrarnos un poco, hay que decir que El Marciano va de un señor que viaja en una misión de la NASA a Marte con 6 tripulantes y hay un desastre, lo abandonan allí, lo dejan por muerto, pero resulta que el pobre no se ha muerto y tiene que intentar sobrevivir en Marte él solo hasta que llegue una próxima misión y le rescate. Y el caso es que, bueno, se la recomendé a Juan Masabugo y no sé, ¿te ha gustado o no te ha gustado? Pues lo siento mucho, Dani. Me ha gustado bien poco. Desde luego, no te vuelvo a recomendar nada. ¿Por qué no te ha gustado? Vamos a ver, literariamente me parece muy flojita, me parece casi un guión de cine o con la pretensión de terminar en película, cosa que ha sucedido al final. O sea, que ha hecho un buen trabajo el escritor en este caso porque ha conseguido, creo que su propósito, que era acabar siendo un telefilm más o menos de aventuras. Bueno, la verdad es que no tenía ningún propósito porque bueno, es un informático y en su tiempo libre escribió en un blog la novela y la gente le gustó tanto que lo lanzó en Kindle y se empezó a expandir y se la compró una editorial 2 años después de haberlo escrito. O sea, pretensión creo que no tenía ninguna. Quizás no era su pretensión final, pero lo que está claro es que en su subconsciente está una película, no es una novela, porque lo que intenta es manejar los mismos estereotipos que se han manejado infinidad de veces en las películas norteamericanas, más o menos de aventuras. En este caso están situadas en el espacio, pero no deja de ser una novela de aventuras que podría haber ocurrido en cualquier otro sitio. Un señor que el pobre hombre tiene una desgracia y tiene que intentar sobrevivir, sin saber muy bien de dónde viene el personaje, sin saber muy bien qué es lo que piensa, de si tiene alguna aspiración más en la vida que no sobrevivir, y con un final que creo que es bastante previsible, y no solo con un final, sino con los interludios que suceden en toda la obra, muy previsibles, muy intentando que todo vaya a salir mal para que luego su desenlace sea favorable. En realidad, una novela muy light, ¿no? A ver, yo, el tema de que sea una novela de aventuras o no, yo es que creo que en general la ciencia ficción casi siempre la puedes enmarcar dentro de otro género aparte de ser ciencia ficción en sí. En eso estoy de acuerdo. Hay muchas novelas que son novelas militares de ciencia ficción, novelas policíacas de ciencia ficción, etcétera, etcétera. Ahí vamos a estar de acuerdo. Y yo en eso no veo mucho problema. Sí que se la ha criticado y ahí creo que en cierto modo es verdad que el personaje, porque la novela está, aunque hay otros personajes, está centrada casi en exclusiva, está escrita casi toda ella en modo de diario y está centrada casi en exclusiva en Mark Watney, que es este ingeniero que se queda ahí varado. Y es un personaje que no está... es un personaje muy gracioso, ¿sabes? Yo, quitando Terry Pratchett, no recuerdo en los últimos años que me haya reído yo tanto con una novela. Está bien con lo de los últimos años, eso está bien. Sí, hombre, porque ya nos vamos al autoestopista galáctico y claro... Me alegro que lo digas, sí, por ejemplo, sería un buen ejemplo, sí. Muchísimo más gracioso. Hay mucho... A mí me ha hecho bastante gracia, sobre todo el pobre hombre, claro, le han abandonado ahí y... para entretenerse no tiene más que lo que han dejado sus compañeros, y es básicamente series de los 70 y música disco, lo pasa fatal. Se tira un montón de tiempo solo en un planeta, él solo, el único ser humano. Se supone que debería tener sus dudas, sus recuerdos... Sus y eso no pasa. ¿Por qué no pasa? El mismo autor ha dicho que es que no quería centrarse en eso y que él mismo lo ve poco realista. Pero lo cierto es que es una novela que empiezas a leerla y es casi imposible dejarla de lado porque estás todo el rato viendo a ver qué le pasa al buen hombre, qué le pasa. Es entretenidísima y además tiene detalles que están muy bien contados. O sea, todos los interludios de la NASA, de los ingenieros de la NASA, la gente de la NASA ha dicho es que es exactamente así como funcionamos y como hablamos. Y luego, por otro lado, a mí me gusta mucho porque recupera una tradición ya casi perdida de la ciencia ficción, porque la ciencia ficción hard o dura, que era lo habitual al principio con Asimov, con Arthur C. Clarke, con Robert Heinlein, los primeros grandes del género, que se centraban mucho en la cosa científica y tecnológica y dejaban un poco de lado pues, los personajes. O sea, no estoy de acuerdo. ¿Cómo van a dejar de lado los personajes? A ver, en una novela de ciencia ficción, eso es un problema más que tiene la ciencia ficción. Tú en una novela que sitúas en la actualidad o en el siglo pasado, pues el lector ya sabe más o menos cómo es la vida ahora, no se lo tienes que explicar. En cambio, la ciencia ficción, si te inventas un mundo, le tienes que explicar cómo es ese mundo, claro, y eso te resta mucho espacio para el desarrollo de los personajes. Pero el motivo de contar ese mundo, es que los personajes están en circunstancias que no podían estar en ningún otro mundo. Y cuentas qué le pasa a los personajes en esas otras circunstancias. No necesariamente. Por ejemplo, Asimov
más que los personajes, lo suyo siempre ha sido que él quería volcar ideas dentro de sus novelas y lo que le interesaba era expresar esas ideas. Claro, y los personajes eran un vehículo, como el mundo ficticio también era un vehículo para eso. Pero estarás conmigo que en el caso de Asimov concretamente, los personajes son una excusa, pero es una excusa para analizar problemas psicológicos o incluso problemas morales de la humanidad o de ciertas circunstancias que de otra forma no se podrían dar, porque solo en esas circunstancias absolutamente irreales se pueden dar, pero no se centraba únicamente en las circunstancias. Las circunstancias eran una excusa para expresar otra cosa, que en este caso eran esos conflictos morales o esas situaciones extrañas. En este caso, pero en este caso no es ese, en este caso es solo circunstancias. En este caso siempre te puedes... si te pones así, puedes decir, bueno, esto el que se queda ahí varado es una excusa para mostrarte cómo son los viajes espaciales en realidad. Porque una cosa que tiene esta novela es que está, en ese sentido, es un poco como la película de Gravity, que está muy centrada en la tecnología actual. Si ese mérito no se lo voy a quitar, Dani. No, te lo digo totalmente en serio. El mérito de intentar hacer realista esa situación y de una proximidad temporal, aunque bastante fantástica, y de intentar enmarcarlo en un futuro realista desde el punto de vista del presente, no te lo quito. El problema es que es solo eso, solo es ese intento. El personaje parece que ni sufre. Pero yo es que no veo que eso sea necesario para todo tipo de novelas y todo tipo de cosas. Efectivamente, esto es una novela de aventuras de ciencia ficción que es perfectamente disfrutable y que yo de hecho he disfrutado mucho sin que el Mark Watney haya cambiado en un año entero, sin saber los intríngulis de la vida de sus demás tripulantes, que te los humanizan un poco a través de las cartas y unas pocas escenas. Incluso yo le quitaría el adjetivo de ciencia ficción, porque podría haber ocurrido en cualquier otro sitio. Bueno, si nos ponemos en esas, casi todas las novelas de ciencia ficción podrían haber transcurrido. Solaris, por ejemplo. Solaris, pues es posible que si me pongo a pensar un rato, podría pensarme una manera de decir lo mismo en un ambiente no ciencia ficción. Pero vamos, Solaris, la verdad es que me parece un coñazo, no te menees. Pero bueno, eso si quieres ya lo hablamos otro día, porque no vamos aquí a encadenar una novela detrás de otra. Espero que les haya gustado nuestra primera discusión sobre ciencia ficción y nos vemos para hablar de Solaris seguramente.